Y vamos a hablar de economía explícita. Tenemos por un lado a Ariel Korenberg. Ariel, bienvenido. Y por otro, Federico Furiase, bienvenido también. ¿Qué tal? Un placer. Ariel, hiciste un estudio junto a Martín Grandes, Sí. los dos investigadores de CONICET, que le ponen número a las valijas, le ponen número a los bolsos. Sí, hicimos una estimación independiente de lo que podría haber sido recopilar microeconómicamente cada obra o los datos de los cuadernos. Acumulando los datos de inversión pública de los últimos 10 años hasta 2015, como porcentaje de producto, eso, y aplicándole un porcentaje sobre precio discutible, digamos, pero que por las evidencias que se están dando son similares al 20%, eso nos da un 6% del PBI. O sea, ahí tenemos, mirá el número, 6% del PBI equivale a 36 mil millones de dólares. Estamos hablando de 20% sobre costo en inversión pública en 10 años. Y te da un número que, si lo ves cruzado con el déficit de ahora, es sustancial. Es equivalente al déficit fiscal consolidado, y lo más importante es aproximadamente un 60-70% de la reserva del Banco Central. Quiere decir esto que de haberse manejado esto de otra manera, hoy el Banco Central tendría disponible 36 mil millones de dólares aproximadamente más para afrontar esta corrida cambiaria. Federico, se podría comprar el stock de Levax. Es más o menos parecido al stock de Levax en dólares. Mira, ustedes estudian en el estudio Cogou, ex estudio Bain, ahí con Marina del Poyeto, la macro local. ¿Qué tan preocupados tenemos que estar por lo que está pasando en la Argentina? Te diría bastante. Lo que vemos a nivel macroeconómico es que estás en medio de un círculo vicioso, donde el mercado te bajó el pulgar frente a todos los desequilibrios que venía acumulando la economía en 2017, déficit de cuenta corriente, es decir, desbalance de divisas, bola de nieve de Levax, bola de nieve de letes en dólares, déficit fiscal, atraso cambiario. Como el mercado te bajó el pulgar, la economía está ajustando, y eso es con devaluación, aceleración de la inflación. Eso complica la macro a nivel de economía real porque el salario queda por detrás de la inflación, las altas tasas para contener el dólar complican toda la cadena de créditos, y una economía real complicada, a su vez, genera una crisis política. Y esa crisis política, frente a un gobierno que es el que viene a hacer el ajuste, vuelve a generar desconfianza del mercado. Entonces, no salimos de ese loop, y hoy el centro, te diría yo, más que nada en el dólar, tiene que ver con el riesgo país. Ahí está la desconfianza del mercado, que tiene que ver básicamente con cómo el gobierno va a cerrar su programa financiero de acá a fin de 2019 con este riesgo país en 700 puntos básicos. Es decir, tenemos que pagar, si salimos al mercado, 7% arriba de la tasa de Estados Unidos, cuando en diciembre eran 3,5% más. Ariel, entonces, ese es el problema. ¿Hay que echarle la culpa al mundo o errores no forzados locales? Bueno, sin duda el mundo está en zozobra, y esta es una crisis de países emergentes. Digamos, tanto la suba de tasa de interés de la Reserva Federal como la limpieza del balance de la Reserva Federal heredada del quantitative easing hacen que hoy el riesgo en el mundo sea más alto para todas las economías emergentes. Ahora bien, lo que se recibió del gobierno anterior era una crisis estructural, no ahora, sino en diciembre de 2015. Y la falta de numeración de algunos datos principales, como haber recibido el Banco Central únicamente con un swap de China y 10 mil millones de dólares en efectivo, es decir, nada, ante semejante tamaño de emisión monetaria, hace que se esté pagando los costos políticos del presente gobierno. O sea, haber explicado eso al comienzo, hay un tema de tiempos. Ahora es una oportunidad también para la cuestión estructural de la corrupción en este sentido. Un corrupto es alguien que aprovecha la propiedad ajena para beneficio propio. Y lo que tiene que sentir, digamos, estoy haciendo análisis económico de esto, lo hacemos con Martín Grandes, es que aumenta la probabilidad de ser castigado y el monto de la pena. No alcanza con el monto de la pena, que parecen bajas, porque por lo que estoy viendo mediáticamente, 5 años y pico. Parece muy baja para el tamaño que estamos viendo. Esto es solo obra pública. Ahí hay que cruzarlo. Falta subsidios, falta tema de AFJP, falta manejo financiero, falta el pase de bono ser al ANSES, por el cual hoy el ANSES está quebrado. O sea, faltó explicar mucho lo que era esa herencia. Entonces, ante la aparición de la crisis internacional, directamente la herencia iba a explotar. Y esta crisis estructural ahora que estamos viviendo en términos más políticos y judiciales, creo que es una oportunidad para reconstituir el sistema de justicia
y que se haga justicia a tiempo y forma, y que los jueces sean nombrados como corresponde, digamos. Federico, te dejo para después de la tanda una pregunta que tiene que ver con el desvelo de la mayoría hoy, que tiene que ver con actividad y dólar, después de la tanda.